Hola, hola, ¿cómo están todos nuestros lincolncitos que nos acompañan? Gracias porque llegan muy puntual a su programa, a este show Sin Fronteras. Gracias porque están con nosotros desde Instagram, Facebook, Twitter, Twitch, por mensaje de texto, que están en esta transmisión en vivo, que nos están acompañando. Quiero mandar un saludito a papá José, que siempre es nuestro director de escena por ahí atrás, que nos dice, salió muy bien, no salió muy bien, repetí muchas palabras. Gracias por ser ese apuntador siempre que nos dice cómo estamos. Y bueno, hoy ya no nos cortan este chisme, nos vamos de largo porque ya estamos al aire y también estamos en nuestro Facebook Live, también al aire. Si tú tienes alguna duda específica de este tema, porque recuerda que estamos dando seguimiento a este tema desde el lunes pasado, que es todo esta situación de si tengo que presentar o no taxes, qué es lo que tengo que hacer, cómo puedo yo estar hablando de este dinero, si soy o no indocumentado, es algo que me corresponde hacer o no, si me pone en riesgo no hacerlo. Bueno, pues seguimos con nuestra invitada que es Steffi, tal vez ya habías escuchado de ella, ya nos habías acompañado o te habías dado el tiempo de ver nuestro programa en el YouTube, en nuestro canal. Y bueno, gracias porque estás con nosotros, Lincolncito. Si ya vas casi a comer, que tengas buen provecho si ya estás comiendo, Lincolncito, Lincolncita. Vamos a saludar a nuestra abogada Kate. ¿Cómo estás, Kate? ¿Ya lista casi para el viaje? ¿Ya? Sí, voy a estar en Vallarta, voy el martes, entonces nos vamos a ver en la radio el lunes, pero sí, estoy emocionada como siempre para ir a mi segunda ciudad favorita en el mundo. Excelente, muy bien. Y hola, Estefi, ¿cómo estás? Bienvenida a tu programa. Ya te decía hace ratito, vamos a hacer una trilogía. Ya vamos a hacer aquí martes siempre de Estefi, o lunes siempre de Estefi, o jueves siempre de Estefi, porque tenemos muchísimas preguntas que se quedaron pendientes y tenemos muchas más que espero que podamos alcanzar a hacer el día de hoy. ¿Cómo estás? Bienvenida. Bien, gracias. También queriendo irme a Vallarta a ver cuándo se me da. Ah, pues eres más que bienvenida a poder Vamos, disfrutar Estefanía. del calor. Yo también espero nosotros poder llegar el lunes, nosotros nos adelantamos, el lunes poder llegar también a disfrutar el calorcito y de la comida rica, ¿no? Porque los cevichitos ricos están por ahí. Bueno, entonces, Lincolncitos, si ustedes tienen dudas de estos créditos, de sus impuestos, de si afecta o no, y sobre todo cuando ya tenemos hijos, pues recuerde que puede comunicarse con nosotros a nuestros números 844-441-119. Te lo repito para que lo apuntes, 844-441-119. Todas las respuestas que da nuestra abogada y nuestros invitados, en este caso Steffi, es de manera general, no se hace de manera particular de ningún caso. Sin embargo, usted puede comunicarse y en una evaluación completamente gratuita, en menos de 10 minutos, le podemos hacer saber si usted tiene alguna situación que pueda usted mejorar su vida en base a inmigración, alguna visa de empleo, alguna cuestión de bancarrota o alguna asesoría para que pueda llegar, en este caso, a mejorar su situación en cuanto a los créditos de los impuestos. Entonces, pues vamos a arrancarnos porque tenemos estas preguntas muy importantes que dicen, Steffi, ¿qué es el Child Tax Credit? O sea, el crédito de impuestos para los hijos. Así ¿De qué es. estamos Bueno, es hablando? uno de los, claro que sí, es uno de los créditos tributarios, ¿verdad? Bueno, un crédito fiscal dado por el IRS. Y bueno, este crédito es un crédito que en el año 2021 se firmó para que se hiciera, se amplificara y se dieran pagos por adelantado. Entonces ahora la cantidad es más grande y significa que los niños menores de 5 años, de 0 a 5 años, o por cada niño de 0 a 5 años que esté dentro de la familia, se puede recibir hasta $3,600 por cada niño. También por cada niño de 6 años a 17 años se puede recibir hasta $3,000 por niño al hacer una declaración de impuestos. Es importante notar que hubo pagos por adelantado para aquellos que ya habían hecho una declaración de impuestos en años anteriores y el IRS ya tenía esta información. Entonces, para aquellos que ya habían hecho una declaración de impuestos en años previos, se le dieron pagos por adelantado. Ahora, y fue el 50% de este crédito se dio por adelantado de los meses julio a diciembre del año pasado.
Ahora, sí hay familias que a lo mejor no recibieron estos pagos por adelantado o no lo recibieron en lo absoluto porque no habían hecho declaración de impuestos. Y bueno, la única forma para poder recibir estos créditos que son reembolsables, o sea, que te ponen dinero en tu bolsillo, es al hacer una declaración de impuestos. Es cuando puedes ya obtener el resto, si es que recibiste alguna parte en el 2021 o en su completitud. Ok, así que Lincolncito, acuérdate que si tú tienes alguna duda para Foundation Communities, por favor comunícate con nosotros. La vez pasada estuvimos hablando de los beneficios, ¿no? Que nos hacía en cuestión de migración una buena reputación, nos podía ayudar como evidencia, aparte de esta situación económica que también nos ayudaba. Entonces, pero ¿cómo nos afecta esto del crédito de los impuestos para los hijos a los hogares indocumentados o de estatus mixto? ¿Cómo nos afecta, Steffi? Bueno, las familias de estatus mixto son elegibles para este crédito. En tiempos anteriores no se había dado la oportunidad que estos créditos sean elegibles para las familias que tienen a lo mejor personas que tienen ITIN y personas que tienen seguro social, pero en este caso pues sí son elegibles para el crédito y pueden recibir un reembolso más grande al hacer su declaración de impuestos. Y queremos que sepan las familias que si tienen niños, que puedan ellos pues reclamar este crédito para que tengan ese reembolso en su bolsillo, el cual califican ahora. Ok. Y abogada Kate, ¿usted diría que o esta situación de los créditos de los impuestos para los hijos en los hogares indocumentados tendría o afectaría de alguna manera para alguno de los tipos de procesos de inmigración? No, como discutimos en el otro show esta semana, para casos de inmigración, para casi 99% de los casos de inmigración va a servir, va a ser de ayuda haber hecho sus impuestos correctos en los últimos años. Entonces, si califica para cualquier crédito, debe usarlo. La mayoría de personas reciben reembolsos si han estado pagando taxes durante el año y sí vale la pena hacer sus impuestos, aunque hay unos que van a tener que pagar un poco dinero porque para casos de inmigración se puede probar su tiempo, su presencia en los Estados Unidos y su buen carácter moral. Entonces, casi siempre es buena idea hacer los impuestos. Y también estaba imprimiendo la razón porque no estaba en cámara todo el tiempo. Esa forma, no sé, Carla, si vamos a discutir esa carta que la gente que recibieron el advance payment, ¿qué van a hacer con esa carta? ¿Esas están en la lista de tus preguntas hoy, Carla? Pues se puede adelantar a explicárnosla, ya que la mostró en la cámara, porque se ve muy bien. Y lo siento por los que están escuchando por el radio, pero esa es una carta. Recuerden que hablamos en el otro show que esa es la única manera en que el IRS va a comunicar con nosotros, las personas que pagan impuestos. Solo vamos a recibir cartas de ellos. Ellos nunca nos van a llamar, nos van a mandar fax, mensaje de text, correo electrónico. Siempre van a llegar cartas de ellos. Y es posible llamar al IRS y hablar con un agente, pero hay muchas llamadas de fraude, muchas estafas, en donde gente de todo el mundo están llamando a personas viviendo en los Estados Unidos diciendo que soy agente del IRS y usted debe $10,000 y le van a arrestar en su casa mañana si no dame su tarjeta de crédito. Entonces, cuídense. Y esa carta, quizás Stephanie nos puede explicar qué quiere decir esta carta. Sí, la forma 6419 sí es una carta que manda el IRS para la gente que recibió pagos por adelantado de lo que es el crédito tributario por hijo. Bueno, esta carta data cuánto dinero se recibió en el 2021 por adelantado y pues obviamente es necesaria para poder hacer la declaración de impuestos. Entonces, al momento de estar haciendo su declaración de impuestos ahorita, este año, en este periodo, vamos a necesitar esta carta. Esa carta se envió, acaban de terminar de enviarla, entonces ya debió de haberla recibido y es la que necesitamos para poder constar
saber cuánto recibió y cuánto es el resto que se va a reclamar. Y es Ok, importante pensar en la cantidad porque nosotros, como nuestros clientes a veces están esperando su reembolso para abrir un caso de inmigración con nosotros y hay muchas familias que tienen planes con ese dinero de su reembolso. Entonces, si ha recibido esa carta, Stephanie, correcto, quiere decir que su reembolso va a ser menos porque un parte de su reembolso fue ya pagado el año atrás, que fue un programa de ayudar a la gente durante la pandemia, pero eso quiere decir que la cantidad de dinero que van a recibir cuando hacen sus impuestos va a ser menos. Entonces, todos deben estar preparados para eso, ¿no? Correcto, a mí sí. me vienen ya un montón de dudas con todo esto que están ustedes platicando. Entonces, Steffi, ¿hay algún límite de ingresos para recibir el crédito de impuestos para los hijos? Sí, bueno, como hablábamos, este crédito pues otorga, regresando a cuánto se recibe para niños, por cada niño menor de 5 años hasta 3,600 y por niños de 6 a 17 años hasta 3,000 por niño. Los ingresos del 2021, pues bueno, si los ingresos del año 2021 son mayores a las cantidades que voy a mencionar ahorita, la cantidad máxima de CTC va o del crédito tributario va disminuyendo, pero esta cantidad de 3,600 por niños de 5 años o menores o de 3,000 de niños de 6 a 17 se dan a aquellos que tienen un ingreso máximo de 150,000 o menos si es que está casado y presenta una declaración en conjunto. Después, si tienen si presenta como cabeza de hogar o como, pues sí, como cabeza de hogar, head of household, que le dicen en inglés, el ingreso máximo no puede pasar de 112,500 para poder recibir estos créditos en su totalidad, o 75,000 sería el máximo si es un soltero o está casado y presenta una declaración separado. Ya pasándose esos límites, empieza a disminuir la cantidad del crédito que recibe. Ok, ok. Y entonces, entiendo que yo necesito presentar mis impuestos para esto, ¿o cuáles serían los requisitos para ser elegible para el crédito de impuestos para los hijos? Sí, pues sí, primordialmente se necesita hacer una declaración de impuestos, es la forma en que uno va a poder reclamar este crédito. Y bueno, hay varios requisitos que también se toman en cuenta, que ya pues la persona que está haciendo la declaración de impuestos, pues, por ejemplo, nosotros en Foundation Communities que ayudamos de forma gratuita, pues nosotros ayudamos a determinar, ¿verdad? 7 requisitos que son específicos para elegibilidad que se deben de considerar para poder obtener este crédito tributario. Entre ellos es edad, obviamente, pues por los niños se tiene que ver la edad, el lazo familiar, la manutención, quién le proveyó, para saber quién lo puede reclamar como dependiente, la ciudadanía del chiquito, el estatus de ciudadanía, la duración la duración de este pequeño en la residencia y pues en su familia. Y ahí bueno, estos 7 requisitos de elegibilidad que se consideran para poder ser elegible o considerarlo para ser elegible para el crédito tributario por hijos. Ok, y con esto entonces se me vienen 3 preguntas que no sé quién de ustedes 2 sería la indicada para contestarme. Porque, bueno, si yo soy indocumentado, pero tengo hijos menores de edad que tienen DACA, ¿somos elegibles para el crédito de impuestos para los hijos? Eso, Stephanie puede contestar. Ok. Sí, bueno, sí, los beneficiarios de DACA sí son elegibles para el crédito tributario por hijos, ya que, bueno, siempre que los niños obviamente sean reclamados en el hogar y tengan un número de seguro social válido. Así que la respuesta es sí. Ok, un Lincolncito nos escribe y dice, yo recibo el crédito para mi hijo ciudadano americano, pero yo soy indocumentado. ¿Esto puede ponerme en riesgo a mí? Yo creo que esto, abogada Kate. Ok, so la pregunta es si un niño indocumentada estaba incluida. No, esta persona recibe el crédito de su hijo ciudadano americano,
pero Ajá. el padre es indocumentado y él quiere saber si esto lo pone en riesgo. Ok, esa es una buena pregunta sobre la comunicación entre el IRS y inmigración, porque siempre hay personas que piensan que no voy a hacer mis impuestos porque tengo miedo de que voy a reportar mis ingresos y esa información va a ser pasado a la agencia de inmigración o de, mi esposo es indocumentado. Primero, él debe ser incluido en los impuestos usando su ITIN, porque obviamente no tiene seguro social, pero él debe estar haciendo sus impuestos. Pero en general, puedo decir que el IRS, el gobierno federal, quiere animar a la comunidad, a todos en los Estados Unidos, pagar y reportar sus impuestos. Eso es lo que el gobierno quiere. Entonces, en mi experiencia, en como 15 años de ser abogada de inmigración, nunca he visto un caso en donde el IRS compartió información sobre un inmigrante a la agencia de ICE para como empezar un proceso de deportación o para enforzar las leyes de inmigración contra una persona que ha hecho sus impuestos. ¿Por qué? Porque eso, si lo hacen, eso va a pasar mucho miedo a la comunidad inmigrante y nunca nadie va a entregar sus impuestos si eso sería una manera de comunicación entre el IRS y ICE. Entonces, en mi experiencia, quizás Stephanie tiene más información también, es seguro como un inmigrante indocumentado dar su información de su nombre completo, de su ITIN, de su dirección, de sus ingresos y todo al IRS, porque el IRS no va a tratar de enforzar las leyes de inmigración contra una persona que está haciendo o reportando sus impuestos. Ok, ok. Entonces, también, bueno, otro linconcito nos pone aquí, dice, ¿qué pasa si estoy en el proceso de obtener mi tarjeta verde o su residencia? ¿Esto afectará a mis posibilidades de poder tener este crédito? Para mí, la respuesta es sus taxes tienen que ser hechos bien y correctos. Entonces, si hay un error, hay que arreglar el error. Si hay un fraude, hay que arreglar el fraude, porque eso puede perjudicar un caso de inmigración. No porque el IRS va a dar sus impuestos a la inmigración, pero porque cuando está solicitando un beneficio con la agencia de inmigración, cuando está pidiendo la residencia o la ciudadanía, parte del paquete de su solicitud va a ser una copia de sus impuestos. Por ejemplo, cuando alguien está solicitando ciudadanía, ya tiene su residencia permanente y quiere tomar el examen de ciudadanía, tomar el juramento y obtener ciudadanía en los Estados Unidos. Hay que probar su buen carácter moral por los últimos 3 o 5 años, dependiendo de si está casado con un ciudadano o no. Y una manera de probar su buen carácter moral y un requisito de ese tipo de caso es mostrar sus impuestos. Entonces llega en su examen para tomar el examen y el oficial de inmigración va a revisar sus impuestos. Y yo recuerdo un caso de un cliente hace muchos años atrás y ella había entrado sus impuestos de muchos años atrás por parte de su caso viejo. Y cuando yo y ella llegamos en el examen, la oficial estaba revisando ella tenía un expediente muy, muy largo. Y ella estaba revisando sus impuestos de hace como más de 10 años atrás. Y esa era información que yo no tenía en esa época porque estaba haciendo el caso de ciudadanía. Y ella había incluido dependientes en sus impuestos de hace muchos años atrás que no eran sus hijos. Y la oficial preguntó a mi clienta por qué tiene sus impuestos con esos dependientes. Y ella dijo que, de hecho, esos niños fueron los niños de mi vecina. Y ella fue indocumentada y yo incluí a esos niños a mis impuestos para obtener los créditos. Y yo tenía que parar el examen. Sí, Stephanie, son muy grandes. Yo tenía que como parar el examen, decir que ya esa cita está terminado, tenemos que parar el proceso y
obviamente ella no obtuvo su ciudadanía. Por eso digo que no recuerdo la pregunta, es que tenía mucho que decir, pero cuando cualquier persona, ciudadana, residente permanente, persona indocumentada, es cuando están reportando sus ingresos al IRS, cuando están pidiendo beneficios como el Child Tax Credit, cualquier cosa, debe seguir las reglas y hacer sus impuestos bien. Por eso recomendamos que usan los servicios de una organización como Foundation Communities, de una contadora o una persona que tiene experiencia en ese área, porque obviamente es muy complicado. No, lo contestó perfectamente bien porque esta persona quería saber si el presentar su tarjeta verde afectaba que hiciera, esta situación de manera correcta y usted ya le dijo que no, que entre mejor lo haga, está bien y le hace un buen beneficio. Y también, bueno, también nos dejó claro que aunque estemos de manera indocumentada, IRS no tiene nada de que comunicarse con inmigración y no tiene ninguna conexión. Vamos a leer los saludos y continuamos con estas preguntas que están muy interesantes, porque tenemos un saludo del hombre que está de gira por México, que es de nuestro Fidel Campuzano. Mi amor, claro que nosotros también te extrañamos. Dice, hola, las extraño. Está en su pueblo todavía, aún no ha regresado. Nos vamos a encontrar en Ciudad de México y él nos gana en llegar de nuevo a Vallarta y después estaré llegando yo, luego estará llegando la abogada Kate y Steffi, te esperamos, ¿eh? Ya quedaste. Después por aquí tenemos a Yunuen que dice, Carlita, come un ceviche de mi parte, porfa. Verde, de mango, negro, delicioso, por supuesto, cuenta con ello. Y después, gracias por todos los que nos comentan, que reaccionan, déjanos tu corazón, tu encorazona, me encanta, el me gusta, comparte, recuerda de hacer llegar esta información a más linconcitos, a más linconcitas que tú conozcas. El poder informar a las personas ayuda a que tengan herramientas para poder enfrentarse a situaciones que evitemos que estén pasando, pues, por injusticias, por alguna solución o alguna situación que no merecen. Y pues bueno, el que tú puedas hacer la diferencia, nos apoyas a poder también seguir haciendo este show sin fronteras, que lo hacemos para ti, que lo hacemos para informar a la comunidad. Entonces vamos por la siguiente pregunta que dice, ¿puedo calificar para recibir el crédito para mis hijastros, Steffi? ¿Qué pasa ahí? Sí, bueno, pues en ese caso regresamos de igual forma a las 7 calificantes o a las 7 cuestiones que se hacen como pregunta para ver si puede poner o puede alguien reclamar este crédito. Entre ellas las mencionaba, decía que era cuestión de edad, de lazo familiar, porque sí sí se pueden declarar dependientes como de dos formas, como un hijo calificado o como un pariente calificado. Entonces, estas preguntas que son como un test y ya se va haciendo check a cada cosa y para poder ver si califica. Entre ellas, pues, ver su estadía aquí, si son ciudadanos, residentes o, bueno, eso en cuestión para los dependientes, ¿verdad? Entonces, ya para determinar, pues se hacen los 7 requisitos de elegibilidad: edad, lazo familiar, manutención, estado de dependiente, ciudadanía, duración de la residencia e ingreso familiar. Ok. Entonces, por medio de esas ya se determina. Okey, entonces, digamos que este Lincolncito, pues, dependerá, aunque nos comenta que no está legalmente casado con el padre, pero lo considera su hijo, pues, una vez que ya se presente en Foundation Community y que pueda estar haciendo este checklist y sí o no, no nada más es considerar, sino también el poder calificar con estos requisitos. Entonces dice, ¿cómo puedo obtener un ITIN o ITIN si soy indocumentado? Perfecto. Bueno, cuando alguien viene con nosotros en Foundation Communities, nosotros no solo les ayudamos, ¿verdad?, a hacer una declaración de impuestos, pero si no califican para un número de seguro social, nosotros lo que podemos es, bueno, hacemos una solicitud W7. Esta solicitud W7 va de la mano con una declaración de impuestos y bueno, así de esa forma nosotros podemos solicitar un ITIN, se envía la W7, que es la forma para solicitar el ITIN,
y de la mano con una declaración de impuestos. Entonces van de la mano, nunca se envía primero la solicitud de ITIN y luego la declaración, sino que se envía al mismo tiempo, de la mano. Y bueno, así es que se puede solicitar. Y bueno, un ITIN realmente es para una persona que no califica para tener un número de seguro social para poder hacer los impuestos. Ok. ¿Y dónde pueden obtener ayuda nuestros rinconcitos para comenzar a obtener el crédito de impuestos para sus hijos? Claro que sí, pues bueno, primero que nada, Foundation Communities somos una organización sin fines de lucro, significa que nuestros programas son 100% gratuitos para la comunidad. Hemos ofrecido este servicio de declaración de impuestos gratuitos de alta calidad. Tenemos 15 años consecutivos proveyendo este servicio. Tenemos preparadores certificados por el IRS, así que nos estamos yendo, como dice Miss Kate, por la derecha, haciendo las cosas correctas, bajo la ley, de la forma que debe de ser para no tener problemas. Y bueno, tenemos personas que hablan español, somos un recurso confiable, local, y pues como digo, ya hemos tenido ya 15 años haciendo esto para servicio a la comunidad. Muy fácil encontrar nuestras 6 ubicaciones para hacer los impuestos en prospertaxhelp.org o ayudadeimpuestosaustin.org. ayudadeimpuestosaustin.org, y ahí tenemos todas las ubicaciones. Cualquiera que pase por nuestras puertas, nosotros estamos dispuestos a ayudarles con la declaración de impuestos. Yo, Stephanie, tengo una pregunta para personas que no están en Waco, no quieren viajar a Austin para trabajar con Foundation Communities, pero necesitan ayuda. Sé que en el mundo de inmigración hay notarios que ofrecen servicios de preparar casos de inmigración, pero no saben lo que están haciendo. Y es igual en el mundo de la preparación de impuestos, porque he visto esto con nuestros clientes. Entonces, ¿cómo pueden las personas con nosotros saber en quién pueden confiar en la preparación de impuestos, y especialmente para familias de estatus mezclado? ¿Is that right? Did I say that? Like mixed status? Pues bueno, de hecho, Foundation Communities tiene también centros de impuestos en lo que es Dallas y Arlington, si es que está un poco más cercano en sus áreas. Pero bueno, otra cosa importante, dependiendo de dónde estén, estoy tratando de buscar, hay un tool, una forma de buscar los lugares que son gratuitos como nosotros en todo Estados Unidos, y es por medio del IRS. Entonces estoy tratando de buscar cómo se llama, cómo buscarlo, pero es por medio del IRS. Entrando a la página del IRS puede uno encontrar, y lo único que tiene que hacer es poner su ciudad o poner su código postal, y le marca cuáles son las diferentes organizaciones más cercanas a las personas y confiables para poder hacer sus impuestos también de forma gratuita. A ver si lo encuentro. Y eso es bueno porque, por ejemplo, cuando entrega sus impuestos y una organización como Foundation Communities ha preparado sus impuestos, el nombre de la organización, el preparer, está incluido en los impuestos. ¿Sí, Stephanie? Sí, correcto. Sí. Entonces, entonces esas organizaciones, esas, how you say, preparers, no sé cómo, las personas que preparan, preparadores, sí, van a tener una reputación con el IRS. Y si alguien está ayudando a muchas personas, incluir a dependientes que no califican, o está pidiendo créditos para que no califican, es probable que esa persona, esa agencia va a ser conocido en el IRS, y todos que están usando los servicios de esas personas corren el riesgo de tener sus impuestos revisados. Es como las, how do you say, midwives, las personas que ayudan a la gente a tener bebés en sus casas. Parteras. Hay unos parteras que en la frontera firmaban
actas de nacimiento diciendo que niños habían nacido en los Estados Unidos, pero no eran correctos. Y ahora personas que tienen actas de nacimiento, aunque de hecho nacieron en los Estados Unidos, pero una partera conocida firmó su acta de nacimiento, tienen problemas en pedir su ciudadanía porque son como conectados a personas sospechadas. Entonces es así para la preparación de impuestos. Por eso digo, es muy importante tener confianza y asegurar que el IRS también tiene confianza en la persona que está preparando sus impuestos. Así es. Lo pude encontrar en internet. Realmente está, bueno, es irs.treasury, treasury.gov. Pero lo más fácil es meterse en Google y ponerle programa VITA, VITA, cerca de mí, y te va a salir este buscador del IRS donde puedes meter del IRS, específicamente de la página del IRS, para que sepan en qué le están picando, y ahí ponen su código postal y te busca 5 millas cerca, 10 millas cerca, 25 millas cerca, y ahí te da toda la lista del IRS de cuáles son las ubicaciones más cercanas. De todos modos, Lincolncito, si te quedó alguna duda de toda esta información valiosa que nos acaba de dar Steffi, recuerda que te puedes comunicar a nuestra oficina 844-441-1119. En los comentarios de este video también se queda toda esta información valiosa marcada para que tú la puedas copiar, pegar y seguir adelante. Puedes tú ver y volver a ver y volver a ver este video para que tú vuelvas a escribir lo que nos está indicando Steffi en este video. Y bueno, estamos comunicándonos contigo, nos vamos a estar conectando el siguiente lunes. Gracias porque nos acompañas, se nos ha acabado el tiempo, te mandamos tu beso, los amamos muchísimo y gracias Steffi por acompañarnos e informarnos. Bye bye.